Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Pablo Emilio Escobar Gaviria nació el 1 de diciembre de 1949 en la vereda El Tablazo, ubicado en la zona rural de Río Negro, Antioquia, Colombia, en el seno de un hogar humilde campesino. Fue el segundo de un hogar de 7 hijos. Su padre fue Abel de Jesús Escobar Echeverry, campesino agricultor, que dejó una inmensa fortuna cuando falleció, y Hermilda de los Dolores Gaviria Berrio. Su abuelo materno, Roberto Gaviria, ya le había precedido en actividades ilegales, ya que fue un renombrado contrabandista de whisky en épocas en que este era ilegal, principios del siglo XX. Sus familiares más inmediatos se destacaron como políticos, empresarios, ganaderos y figuras de la élite antioqueña, por lo cual sus tan difundidos orígenes populares no corresponderían a la realidad. El padrino de bautizo de Pablo Escobar fue el reconocido diplomático e intelectual colombiano Joaquín Vallejo Arbeláez. Según testimonios de su madre, Escobar empezó a mostrar perspicacia y astucia ya en la escuela de primaria, y en los inicios de la secundaria se hizo evidente otra de sus cualidades, su liderazgo sobre sus compañeros. Escobar y su primo Gustavo Gaviria hacían pequeños negocios en el Liceo Lucrecio Jaramillo Vélez, donde ambos estudiaban. Hacían rifas, intercambiaban cómics, vendían exámenes y prestaban dinero a bajo interés. De esta manera, Pablo Escobar empezó a desarrollar su habilidad para los negocios y el comercio. En 1969 terminó el bachillerato en el mencionado liceo. Entonces fue admitido para cursar estudios en la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma Latinoamericana de Medellín, en la que estudiaban varios de sus primos Gaviria, pero finalmente optó por retirarse, ya que prefirió dedicarse a sus negocios personales. Como dato curioso, siempre se sintió acomplejado por su corta estatura, 1,65 m, y esto lo hacía usar zapatos especiales con tacón para poder verse más alto. Su esposa fue Victoria Eugenia Henao Vallejo, la Tata, con quien se casó cuando tenía 15 años en 1976. De dicha unión nacieron sus dos únicos hijos, Juan Pablo Escobar Henao y Manuela Escobar Henao. Los comienzos de Escobar en el crimen organizado se dieron lentos, pero inexorablemente, y a lo largo de su carrera criminal se sirvió de una extraña mezcla de violencia, sangre, paternalismo y filantropía para lograr sus fines. Mientras por un lado eliminaba sin piedad a sus competidores, ordenaba asesinar, estimulaba intrigas o conspiraba contra figuras influyentes de la política o el gobierno. Conocido por su brutalidad, Escobar fue responsable de numerosos asesinatos y actos de terrorismo, incluyendo el bombardeo de un avión de Avianca de 1989. Por otro lado, regalaba sándwich a los mendigos, erigía casas para los pobres de Medellín o construía campos de fútbol para los niños de los suburbios, lo que le proporcionaba una fuente de apoyo popular en los barrios más pobres de la ciudad. Por estas contribuciones era visto como un Robin Hood. A medida que fue creciendo, se involucró en el hurto de automóviles en las calles de Medellín y pronto pasó a dedicarse al tráfico de marihuana hacia los Estados Unidos. En la década de 1970 se convirtió en una pieza clave del tráfico internacional de cocaína, asociado con González Rodríguez Gacha y sus hermanos Fabio y Juan David. Fundó y lideró el denominado Cartel de Medellín, que se hizo con el control de pistas, rutas, laboratorios y monopolizó el comercio ilegal desde la producción hasta el consumo. En 1976 fue detenido por tráfico de estupefacientes, pero el proceso prescribió y quedó en libertad meses después de su detención. Posteriormente llegaría a ser catalogado como el séptimo hombre más rico del mundo, según la revista Forbes, cosa que su hijo negaría años después. Fue dueño de una exótica y extensa hacienda llamada Hacienda Nápoles, que se convirtió en su centro de operaciones. En la Hacienda Nápoles reunió más de 200 especies de animales exóticos para la región, como hipopótamos, jirafas, elefantes, cebras y avestruces, todos introducidos en el país como frutos de soborno a las autoridades aduaneras. Era aficionado a los automóviles lujosos y después del atentado perpetrado por sus enemigos del cartel de Cali, se encontraron más de 40 autos deportivos en el aparcamiento del edificio Monaco en Medellín, donde vivía parte de su familia. Es difícil calcular la totalidad de sus bienes raíces como edificios, oficinas, fincas, locales comerciales y casas, pero algunos datos hablan de que habían más de 500 predios de su propiedad. A finales de los años 70 o principios de la década siguiente, comprendió que debía crear una pantalla a fin de proteger su lucrativo comercio de drogas.
comenzó a cultivar una imagen de hombre respetable, a contactarse con políticos, financieros, abogados, etc., sin saberse con certeza de sus verdaderas intenciones. Pablo Escobar impulsó la ley de plata o plomo, por la que muchos miembros del gobierno, policía y militares colombianos o aceptaban la plata o les caía una lluvia de plomo. En 1984, cuando el grupo de los extraditables asociados al cartel de Medellín decidió asesinar a Rodrigo Lara Bonilla, se formó un pool de capos que aportaron gruesas sumas de dinero. El cartel de Cali parece haber desaprobado el plan. El 13 de enero de 1988 fue perpetrado el atentado al edificio Monaco, propiedad de Pablo Escobar y lugar de residencia de su familia. No hubo muertos a pesar de que la construcción quedó semidestruida, aunque el cartel de Cali insistió en negar la responsabilidad del atentado. Para Escobar, este parece fue el motivo que desató la guerra abierta entre carteles. A partir de ese momento comenzó una ofensiva contra los negocios y las propiedades del cártel de Cali. El 18 de febrero de 1988 fue incendiada una sucursal en Medellín de la cadena de drogas La Rebaja, y a esto se sumaron cerca de 40 atentados dinamiteros contra la cadena de droguería y 10 más contra el grupo radial colombiano, ambas pertenecientes a la familia Rodríguez Orejuela. El terrorismo se convirtió en una verdadera pesadilla diaria, se multiplicó y puso a jaque como nunca antes el gobierno. Entre septiembre y diciembre de 1989, más de 100 artefactos hicieron explosión en Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Cartagena, Barranquilla y Pereira. En esos 3 meses total, sumando los ataques sicariales, los narcoterroristas fueron los responsables de 289 atentados terroristas en el periodo, con un fátido saldo de 300 civiles asesinados y más de 1.500 heridos. El número exacto de personas que Pablo Escobar asesinó o mandó a desaparecer es difícil de determinar, pero se estima que estuvo involucrado en la muerte de miles de personas. Durante su reinado, Escobar y el cartel de Medellín fueron responsables del asesinato de policías, políticos, periodistas y ciudadanos comunes. Se le atribuyen entre 3.000 y 4.000, incluyendo el de unos 200 jueces y 1.000 policías. El día 2 de diciembre de 1993, un día después de haber cumplido 44 años, Escobar fue arrinconado por la fuerza pública y por las amenazas que pesaban sobre su familia. El capo trató de negociar su rendición condicionándola a la salida del país de su mujer y sus hijos, pero esta vez su propuesta no halló eco entre el poder ejecutivo. Si bien logró evadir al bloque de búsqueda durante 6 meses más, la muerte de su jefe de seguridad, el Angelito, lo dejó desprotegido al mando ya de sicarios rasos. El bloque de búsqueda se entregó a la tarea de localizar a Escobar hasta que después de 1 año y 4 meses de intensas labores de inteligencia, 1 de diciembre de 1993, consiguió rastrear y localizar 6 llamadas que Escobar le hizo a su hijo. Que a mí nunca en la gran vida me van a coger y que yo desde la selva los mando a todos, que a la larga los que van a perder van a ser ellos. Esa misma tarde del 2 de diciembre de 1993, unidades del bloque de búsqueda rodearon la casa donde se ocultaba una vez localizada en el barrio Los Olivos, un barrio de clase media de la ciudad de Medellín. Al momento de ser descubierto en su escondite, lo cuidaba solamente un sicario, el cual murió abatido cuando se enfrentó con los agentes que ingresaron a la vivienda donde se ocultaba el capo. Al verse acorralado, Pablo Escobar intentó escapar por los tejados de las casas aledañas y recibió 3 disparos. De su muerte existen varias hipótesis. Se suicidó mediante un disparo debajo del oído. Esta versión coincide con el lema de los extraditables: preferimos una tumba en Colombia a una cárcel en Estados Unidos, y en la versión que defiende su familia. Otra es: le disparó un francotirador del grupo de los Pepes, y la otra: le disparó un oficial de la Dijín que formaba parte del bloque de búsqueda. La muerte de Escobar generó distintas reacciones. Su familia y sus protegidos lloraban su muerte, y a su entierro asistieron miles de personas, en su mayoría de los barrios pobres de Medellín. La prensa y el gobierno lo consideraron un triunfo en la lucha contra las drogas ilícitas y el principio del fin del tráfico de estupefacientes, lo que no ha sucedido hasta la fecha. Entre los mitos de su muerte figura uno que dice que no murió, que contrató a un doble y que está escondido disfrutando de su dinero. Su imagen continúa hoy en día muy vigente, sus fotos se venden al lado de la del Che Guevara. Su hacienda en el campo ahora es un museo visitado por miles de turistas al año. El cadáver de Pablo Escobar fue exhumado el 28 de octubre de 2006 a petición de algunos de sus familiares con el propósito de tomar una muestra de ADN para confirmar la presunta paternidad de uno de sus hijos extramatrimonial y despejar cualquier duda sobre la identidad del cuerpo que llevaba 12 años enterrado junto a sus padres. Al ser uno de los personajes más famosos de Colombia y del mundo, Escobar ha sido retratado en innumerables formatos para distintos públicos alrededor del mundo. Ha sido objeto de estudio en documentales y varios actores lo han interpretado, entre muchos libros. Algunas series que hablan sobre él son la popular El Patrón del
Mal, Bloque de Búsqueda, Sobreviviendo a Escobar, entre otras. Pablo Escobar para muchos un héroe, para otros un terrorista. Pero ¿tú qué opinas? ¿Crees que era un verdadero Robin Hood o era un verdadero peligro social? Déjamelo saber en los comentarios, dale like y suscríbete. ¡Chao!